gravitacionales son una predicción de Einstein de poco tiempo después de presentada la teoría general de la relatividad. Yo les pediría que tengan por ahí papel y lápiz cerca, por si les pido que hagan algún dibujito para que vean mejor las cosas, como yo no puedo hacerle los dibujos acá, pero para que ustedes mismos, yo les voy diciendo para que vean gráficamente algunas cosas que por ahí les quiero comentar. La predicción que hizo Einstein es que bajo ciertas condiciones los campos gravitacionales pueden propagar como ondas gravitatorias. A ver, aclaremos un poquito y volvamos a cosas que vimos cuando vimos la teoría de la radiación electromagnética. Ustedes recordarán que los campos de radiación habíamos dicho que variaban como 1 sobre R, no como los campos estáticos de una carga que va como 1 sobre R cuadrado. A ver, voy a ver si puedo abrir el archivo. Permítanme, voy a dejar esto de presentarlo. Voy a abrir primero, entonces voy a recordar algunas cosas de radiación electromagnética. Esto lo minimizamos y vamos a abrir que estaba acá. Ok. Se me ha perdido una de las ventanas. Así que está. Bueno, ahí está los apuntes que teníamos y habíamos dicho cosas sobre la radiación electromagnética. Quiero que vayamos a ver a la parte electromagnetismo, a los campos de radiación del dipolo eléctrico oscilante, donde habíamos calculado para el dipolo los campos eléctrico y magnético del dipolo oscilante, que eran estos que estaban acá. Y yo les dije, cuando llegábamos a esto, a estas expresiones que están acá, que acá hay algunas de estas fórmulas que dependen como 1 sobre R a una potencia superior a la segunda, y había cosas que dependen como 1 sobre R. Por ejemplo, si miran esta expresión que tenemos acá, ustedes tienen, por ejemplo, fíjense, el segundo término en B. El segundo término en B tiene la derivada del segunda del momento dipolar eléctrico, o sea, la aceleración del momento dipolar eléctrico, y aparece R arriba. R es la distancia desde donde está el dipolo hasta el punto donde se observa el campo. Entonces aparece R, pero después también aparece acá un producto vectorial a la derecha con R, con el vector de posición de ese punto. Entonces esto es un término que va como R cuadrado, pero acá abajo, en el denominador, aparece R cubo. Entonces ese término es un R cuadrado sobre R cubo, o sea, este término depende a la distancia
como 1 sobre R. En cambio, el primer término que aparece en B, donde aparece la primer derivada, P punto S, es un término que va como 1 sobre R cuadrado, porque aparece el vectorial R que está arriba y abajo aparece el R cubo. A muy largas distancias, entonces el término que aparece, el único que va quedando, es el término que va como 1 sobre R. Esos son los campos de radiación. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Si lo miran detenidamente acá abajo, van a ver que hay un término a la izquierda que tiene arriba un R cuadrado. ¿Ven? Aparece este P más por R, y acá aparece el R cuadrado por P más, y va dividido en R a la quinta. O sea, esto va como 1 sobre R cubo. ¿Qué significa? Que cuando R crece mucho, cuando estamos muy lejos, R es grande, y si va al cubo es mucho más grande, entonces ese término se vuelve despreciable. En cambio, el término de la derecha, si lo miran cuidadosamente, es R, dice P segunda vectorial R, y después de nuevo vectorial R, entonces R cuadrado, sobre R cubo. Entonces esto también va como 1 sobre R. Estos son los campos de radiación, los que van como 1 sobre R. Los otros son campos que, en primer lugar, no llegan muy lejos, como les decía, porque dependen con potencias más elevadas de la distancia. Y por otra parte, si los miran un poco, son campos que están pegados a las dos partículas estas que están oscilando, a las dos cargas oscilantes, al dipolo eléctrico oscilante. Si lo miran un poquito van a ver que el primer término del campo eléctrico no es otra cosa que el campo eléctrico de un dipolo. Si en lugar de aparecer P más acá, este P más, ustedes lo dejaran quieto al dipolo, bueno, el potencial dipolar eléctrico sería justamente este que está acá. Ese famoso potencial que tiene, que es parecido al potencial del dipolo magnético, o sea, con las líneas de fuerza que se abren, giran y van de una carga a la otra, dando la vuelta, haciendo unas líneas curvas. Bueno, ese campo es este primer término que está acá. Es un campo, digamos así, de tipo estático, pero que como las cargas se están moviendo, su campo estático también se mueve con ellas, va pegado a ellas. Eso se llaman campos convectivos. Siempre es así. Los campos eléctricos y magnéticos de cargas en movimiento, en cargas aceleradas que están irradiando, tienen una parte que son campos, podríamos decir así, estáticos pegados a la partícula, pero que como se está moviendo, entonces ellos también van dependiendo del tiempo, acompañando a la partícula, pero aparecen estos otros campos que se llaman de radiación, que van como 1 sobre R. Estos campos son los que se vuelven independientes de las cargas. En la teoría cuántica vamos a ver que justamente estos campos de radiación son los que corresponden a los fotones reales, a los fotones que se pueden detectar, o sea, a la luz que va separada de su fuente, campos electromagnéticos que se han separado de su fuente. En cambio, los campos convectivos que aparecen acá corresponden a lo que se llaman fotones virtuales, o sea, todos los campos son producidos por fotones, están relacionados con los fotones, pero los fotones reales están relacionados con los campos de radiación y los fotones virtuales con estos otros campos convectivos. Los fotones virtuales son entonces los que establecen las fuerzas electrostáticas, por ejemplo, entre otras. Son fotones que no son observables directamente, como vamos a ver, entonces se les llama fotones virtuales, pero están presentes. De hecho, ellos no se pueden detectar, pero sus consecuencias sí. Es decir, si ustedes hacen los cálculos matemáticos de la teoría cuántica con los fotones virtuales para calcular la interacción entre dos cargas, descubren que es la ley de Coulomb. Es decir, la ley de Coulomb es una consecuencia del intercambio de fotones virtuales entre dos cargas eléctricas. En cambio, los campos de radiación, como les decía, corresponden a los fotones reales. Y hay una cosa interesante. Ustedes recordarán ese vector, lo deben haber
estudiado con Oscar probablemente. A ver, el vector de Poynting. ¿Han oído hablar del vector de Poynting en electromagnetismo? En la parte de ondas electromagnéticas. A ver, alguien que me cuente con Oscar, ¿lo vieron? El vector de Poynting. Sí, profe, sí lo vimos. Bueno, y han visto que es el producto, gracias por contestar, han visto que es el producto vectorial de los dos campos, el E y el H, o el E y el B. El campo eléctrico y el campo magnético, haciendo el producto vectorial se obtiene el vector de Poynting. El módulo del vector de Poynting está relacionado con la energía que pasa a través de un área por unidad de tiempo, la energía emitida por área por unidad de tiempo. Eso lo deben saber, o sea, con la intensidad de la onda electromagnética está relacionado el módulo del vector de Poynting. Si ustedes hacen el producto de los campos de radiación E y B, como cada uno de ellos va como 1 sobre R, entonces el producto de los dos, el vector de Poynting de los campos de radiación, va como 1 sobre R cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si ustedes toman toda una superficie centrada en el dipolo este que está radiando, una superficie esférica centrada en el dipolo, aunque sea muy grande, si ustedes calculan la integral del flujo del flujo del vector de Poynting, o sea, calculan la integral de S escalar diferencial de área sobre toda la superficie esférica, eso es la energía emitida por unidad de tiempo. Como el vector de Poynting va como 1 sobre R cuadrado, pero el área crece como R cuadrado, entonces esa integral tomada sobre todo el área da siempre el mismo valor, es independiente del radio, lo cual asegura la conservación de la energía. Es decir, toda la energía que lleva el vector de Poynting, que está pasando por un área, pasa después por otra área, aunque sea más grande, pero pasa la misma cantidad. El cálculo es el mismo, porque el vector de Poynting, como viene del producto de los campos de radiación, que son 1 sobre R, va con 1 sobre R cuadrado. Y como el área crece como R cuadrado, se compensan las dos cantidades, y entonces el flujo del vector de Poynting es siempre el mismo sobre cualquier superficie esférica. Eso es por la conservación de la energía, eso significa que se está satisfaciendo la conservación de la energía. Y significa también que los campos de radiación pueden llegar incluso hasta el infinito. Será una superficie esférica infinitamente grande, pero se pueden alejar tanto como uno quiera, siempre transportando energía. Es decir, la energía que transportan, la energía que sale de las fuentes, se está yendo al infinito, junto con esos fotones reales que se están llevando la energía. Bueno, esos son los campos de radiación, y en este caso son los campos de radiación dipolares, emitidos por un dipolo eléctrico oscilante. Eso es lo que vimos en estos apuntes. Bueno, dicho esto, pasemos un poquito entonces a las ondas gravitacionales y a las cosas que dijo Einstein. Permítanme cambiar lo vamos a reducir. Vamos a dejar de presentar lo reduzco, y ahora vamos a presentar, a ver, una ventana. Me parece que cerré no, acá está. A ver, entonces vamos a ir acá, vamos a presentar esta y la compartimos. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito, a volver al tema de los cuadrivectores en el espacio-tiempo, esos vectores del espacio-tiempo. Acuérdense, el vector típico del espacio-tiempo, el que define las transformaciones, está escrito acá. Es el cuadrivector de posición, el x mu, este que aparece acá, que tiene su parte espacial, el vector de posición r, y su parte temporal es la unidad imaginaria por c por t.
Acuérdense que el C se ponía con la variable temporal, que es una constante universal, así que simplemente esto es el tiempo medido en otras unidades, nada más. Es simplemente para que esto tenga todas las mismas unidades, o sea, R se mide en metros y C por T también se mide en metros. Este es el cuadrivector, o sea, es el vector de posición en el espacio-tiempo. Las tres coordenadas X, Y, Z que están metidas en R y el tiempo C por T. Y sabemos que el tiempo y las coordenadas transforman cuando se hace un paso de un sistema de referencia a otro con la transformación de Lorentz que está escrita acá. Bueno, lo primero que está probado acá en este archivito que habla de los cuadrivectores y cuadritensores electromagnéticos, es de que el gradiente, que en el espacio tridimensional ustedes lo conocen como un operador vectorial, también se puede definir como un cuadrivector en el espacio-tiempo. Acá tienen escrita la forma de ese cuadrivector, que yo le he llamado con el símbolo de derivación parcial sub mu. O sea, es el cuadrivector de derivación, podríamos decir así, del espacio-tiempo. Y acá tienen escritas cómo son sus componentes. La derivada respecto de X, de Y, de Z, y la derivada respecto de la cuarta componente temporal, que es Y por C por T. El I que aparece abajo en el denominador, lo pueden mandar arriba, multipliquen arriba y abajo con I. Entonces el I les queda arriba y acá les queda I cuadrado abajo. El I cuadrado vale menos 1, entonces aparece un signo menos ahí si lo ponen al I arriba. Entonces el cuadrivector de derivación, el cuadrivector gradiente, digamos así, del espacio-tiempo, es el gradiente espacial y tiene como componente temporal menos I sobre C por la derivada parcial en el tiempo. Acá está pedido que comprueben como problema, yo después les voy a mandar este archivo para que ustedes lo tengan. Cuando dice problema, en muchos casos yo les he puesto la solución para que lo tengan como una guía, pero ustedes intenten forzarse a ustedes mismos a tratar de resolverlo. ¿Cómo se demuestra si una cosa es un cuadrivector? Tratando de ver que transforma con la misma transformación de Lorentz que transforma el cuadrivector posición. Si el cuadrivector posición, que es transforma con estas reglas, bueno, hay que tratar de ver que el cuadrivector gradiente transforma con unas reglas parecidas. O sea, en lugar de aparecer X, tendría que aparecer la derivada parcial respecto de X igual a gamma por la derivada parcial respecto de X' más beta C por la derivada parcial respecto de T'. En fin, tendría que ser estas componentes que están acá, uno tendría que terminar demostrando que se pueden escribir también como la transformación de Lorentz para estas cantidades. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Hay que trabajar con las reglas de derivación de función, o sea, la regla que si una función es f de x, y y z y la tengo que derivar, además x, y y z son función de u y de b y tengo que derivar esa función respecto de u, bueno, hay que hacer una regla de cadena ahí, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Acá está hecho. Y ahí lo pueden demostrar. Pero una vez demostrado eso, que eso es un cuadrivector, resulta que el producto escalar de ese cuadrivector consigo mismo en el espacio-tiempo, ustedes saben que un vector que se hace el producto escalar consigo mismo da un escalar del espacio, en este caso un escalar del espacio-tiempo. Ese operador escalar se obtiene haciendo el producto entonces del cuadrivector consigo mismo y da esto que está acá. Y fíjense qué es lo que es este cuadrivector. No es ni más ni menos que el operador de la ecuación de ondas que ustedes conocen, donde está incluida la parte espacial, que es el operador laplaciano al cuadrado. Este es una especie de laplaciano del espacio-tiempo, este operador. Tiene un nombre, se lo llama d'Alembertiano. Es operador d'Alembertiano. Las representaciones que tiene son o d cuadrado acá como está escrito, o como
si fuera en vez de un triangulito que es para 3 dimensiones, un cuadradito al cuadrado. O sea, porque es un espesor de un espacio, operador de un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Entonces las ecuaciones de onda, ustedes las pueden escribir, en vez de escribirla así, en la relatividad se escriben en forma más compacta, con el operador de Lambertiano puesto adelante. Esta es la ecuación de ondas en el espacio-tiempo. Acá abajo tienen las ecuaciones de onda para los dos potenciales que aparecían, el potencial escalar y el potencial vectorial, el A, o vector potencial vectorial magnético se le llama a veces, y el phi, potencial escalar eléctrico. Estas dos ecuaciones que tenían la misma forma, ustedes pueden ver que para que estas cantidades que están acá se escriban iguales en todos los sistemas de referencia, entonces, si lo miran un poquito, como tienen el operador d'Alembertiano aplicado a phi y a y phi tienen que formar parte de un cuadrivector. Entonces, efectivamente, hay un cuadrivector potencial, que es el AMU, que tiene por parte espacial el cuadrivector A y por parte temporal tiene el potencial eléctrico dividido en la velocidad de la luz multiplicado por I. Este es el cuadrivector del potencial. Como además, si consideran ahora las funciones de onda con fuentes, si lo que tienen a la izquierda en estas expresiones son componentes de un cuadrivector del espacio, entonces lo de la derecha, donde están las fuentes, también tiene que ser un cuadrivector del espacio. Entonces tienen el cuadrivector de fuentes, que lo tienen escrito acá. El JMU, que tiene por parte espacial la densidad de corriente tridimensional, y por parte temporal tienen el producto de la densidad de carga eléctrica multiplicada por la velocidad de la luz. Una densidad de carga multiplicada por la velocidad justamente tiene las componentes es el equivalente a las componentes de J. Pero que además está la unidad imaginaria. Bueno, acá tienen otro cuadrivector. Entonces esas ecuaciones con fuentes se escriben en forma compacta en relatividad de esta manera que está escrita acá. Finalmente, una cosa interesante es la siguiente. ¿Qué pasa con la transformación de las ondas planas en la teoría de la relatividad? Fíjense, el factor de fase, la fase de la onda, acuérdense que las formas exponenciales, estas que aparecen acá, son senos y cosenos. O sea, esto es seno de k por x menos omega por t. Son las formas comunes de las ondas que ustedes conocen, pero está escondida en la forma exponencial. Ahora, la fase, que es esto que está acá arriba, no es ni más ni menos que una forma de contar, salvo que tiene que ver con la cantidad 2pi. O sea, puede haber un plano de fase en una onda plana en fase 0. Después, la misma fase se va a encontrar en 2pi, en una vuelta entera, o en 4pi. Entonces, la fase, esta cantidad k escalar r menos omega t, no es otra cosa que una manera de contar cuántos frentes de onda hay. Independientemente de cómo se muevan dos sistemas de referencia, si un pulso electromagnético tiene 15 frentes de onda, también se tienen que ver 15 frentes de onda en el otro sistema de referencia. Si hay 15 personas en el sistema O, tienen que haber 15 personas, una parada en cada plano de fase, podríamos decir así, 15 personas en el otro sistema, en el O'. Lo cual significa entonces que la fase, que es un modo de contar, digamos así, números de ondas que van pasando, tiene que ser una invariante relativista, se tiene que ver igual en todos los sistemas de referencia. Si eso es así, entonces uno puede definir un cuadrivector Camus, un cuadrivector de onda. Acá yo me he olvidado de poner en negrita la primera K, que esta K debería ir en negrita. No en itálica, así como está ahora. Los apuntes por ahí, cuando uno los va haciendo, se les pasan detalles. Bueno, como la
una invariante, si la miran la forma de la fase, es el cuadrivector de una parte espacial, es un producto escalar de una parte espacial y se le agrega una parte temporal. Entonces uno puede definir un cuadrivector de onda que tiene, acá se ve mejor, en la parte espacial es el vector k de onda común y la parte temporal es i por la frecuencia sobre c. De tal manera que si uno hace el producto con el cuadrivector x mu, o sea el cuadrivector de posición que es r i por c por t, eso tiene que dar igual, tiene que dar la misma cantidad. Eso significa, tiene que ser una cantidad escalar. Si el producto de dos cuadrivectores me da una cantidad escalar, quiere decir que realmente los dos son verdaderos cuadrivectores. Entonces K es un cuadrivector más que aparece acá. ¿Qué tiene de interesante esto? Que todos los cuadrivectores transforman de la misma manera, igual que el cuadrivector de posición con la transformación de Lorentz. Entonces ustedes pueden hacer la transformación de cualquier onda con el K y el omega de cualquier onda y pueden obtener, acá tiene un problema, obtener las fórmulas de la aberración de Bradley y del efecto Doppler relativista realizando una transformación de Lorentz del cuadrivector K-mu. O sea, tienen un cuadrivector de onda, una onda vista en un sistema con un cierto cuadrivector K-mu, o sea, un cierto K y un cierto omega. Pregunta cómo se ve en el otro sistema, en el sistema O'. Bueno, toman la transformación de Lorentz para este cuadrivector, entran a hacer las cuentitas, acá yo le he hecho un dibujito, donde se ven las dos onditas, y ven cómo se transforman esas cosas y van a sacar esta fórmula, que esta es la fórmula completa del efecto de aberración de Bradley relativista, completa con cualquier ángulo de incidencia, y la fórmula completa del efecto Doppler, que nosotros sacamos cuando estuvimos viendo el efecto Doppler, hicimos un cálculo para el efecto Doppler longitudinal y para el efecto Doppler transversal. Bueno, acá aparece la forma general del efecto Doppler. De acuerdo al valor de alfa, si alfa es 0 o alfa es 90 grados, van a tener el efecto Doppler transversal o el efecto Doppler longitudinal, de acuerdo al valor del seno del ángulo de llegada de la luz, de la dirección desde la que está llegando la luz. Bueno, finalmente les quería mostrar, ustedes saben que los campos se obtienen a partir de los potenciales mediante la fórmula de que B es el rotor de A y el campo eléctrico es esta otra cosa, lo vimos en los apuntes, en la parte electromagnética. Bueno, sabiendo ahora que hay un cuadrivector y que phi es que hay un cuadrivector A phi, entonces la pregunta es cómo se obtienen los campos eléctricos y magnéticos mediante estas derivadas que están acá, el rotor y esta otra que tiene el gradiente. Fíjense que esto significa, a ver, ¿cuál operador conocemos nosotros que hace esas cosas? El operador gradiente que hemos definido más arriba. Pero cuando actúa sobre el cuadrivector lo que tenemos es un producto de eso que se llaman tensoriales entre el cuadrivector gradiente y el cuadrivector de potenciales. Y entonces resulta acá la expresión de los campos electromagnéticos se calculan de esta manera. Acá aparece una rayita arriba de esta cosa, que esto significa la matriz traspuesta. Tienen que calcular, hacer estas matrices que están acá, restar esta con su traspuesta, y lo que les va a salir es el tensor antisimétrico del campo, el tensor de campo electromagnético, que es esta matriz de 4×4, que tiene el campo magnético como un tensor del espacio metido acá en el ángulo superior izquierdo, y tiene el vector de campo eléctrico metido en esta última columna y en esta última fila. Bueno, dicho eso, estas son cosas que tienen que ver con la relatividad, pero que tienen que ver con el electromagnetismo. Vayamos entonces ahora a hablar
de las ondas gravitacionales. Este archivo yo se los voy a mandar para que ustedes lo tengan y o sea, yo no les voy a pedir mucho este asunto de los cuadrivectores, los cuadritensores, porque eso es más bien para la gente, o sea, tienen que tener una idea de cómo se trabaja en el espacio-tiempo, pero la intención no es que ustedes se vuelvan especialistas en esto, porque esto es para la gente que trabaja en relatividad. O sea, si ustedes fueran, qué sé yo, astrofísicos o físicos dedicados a cuestiones relativistas, esto tendrían que manejarlo bien. Bueno, vamos entonces a salir de esto. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a esto otro. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la vista, la vamos a hacer. No, la vamos a dejar así. La vamos a dejar así. Yo creo que lo están viendo bien ahí, ¿no es cierto? ¿Saben quién es el viejito este que aparece ahí, verdad? Sí, profe. Lo que puedo hacer, profe, es cerrar la pestañita de las que muestran las diapositivas en pequeño. Eso tenés razón. Ajá. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que ahora tengo que buscar a ver dónde están para ir haciéndolas avanzar. Con el cursor, con el cursor directamente, sí. Ahí está. Listo, bueno. Acá está Don Einstein, que es quien hizo la deducción esta de las ondas gravitacionales, poco después de haber presentado su teoría general de relatividad. Fíjense, a ver si alguno entiende esta pregunta que hace acá, que escribe acá. Fíjense que tiene un signo de pregunta al final. ¿Qué está preguntando Einstein acá en esta pregunta? A ver, ¿quién me lee esa ecuación? De acuerdo con las cosas que hemos ido viendo. ¿Quién se anima? A ver, ¿qué era el R y K? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene más o menos memoria de lo que era? ¿De acuerdo? ¿No era, profe, el tensor de Levi-Chirito, no? Sí, señor. Tensor de curvatura del espacio-tiempo. Pregunta si es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando? Si la curvatura es 0, no sé. O sea, está preguntando si el espacio nuestro es euclidiano, si tiene curvatura 0 o no. Esa es la pregunta. Eso es lo que se está preguntando acá. ¿Es R y K igual a 0? Si es 0, entonces nuestro espacio es euclidiano. Es un espacio-tiempo, por supuesto. Es un espacio-tiempo plano. Es decir, que tiene una matriz la matriz métrica, el tensor métrico, está formado por unos en la diagonal, un menos 1 el último término negativo, y los restos son 0. Que eso es el tensor métrico de la relatividad especial. El tensor métrico del espacio plano, podríamos decir así, que no tiene curvatura por presencia de masas. Obviamente ese tensor cambia, los G y K, que son los elementos del tensor métrico, si aparecen masas, cambian sus expresiones y pueden dar que el R y K, que se obtiene haciendo las derivaciones parciales de esos G y K, sea distinto de 0. Pero si los R y K son constantes, como ocurre en el tensor métrico de la relatividad especial, 1, 1, 1, menos 1, y el resto 0, en la matriz esa de 4×4, sus derivadas parciales son todas 0, entonces el R y K es 0. Entonces, eso significa que el espacio-tiempo pseudo-euclidiano, digamos así, de la relatividad especial, es plano. Digamos, que es un espacio de 4 dimensiones. No es que sea estricta, no es un plano de 2 dimensiones, pero se dice, uno coloquialmente lo dice de esa manera para indicar que el tensor métrico tiene términos constantes, además
preciso, 1, 1, 1 y menos 1, y entonces eso es lo que se llama un espacio pseudo-euclidiano. Eso es lo que está apuntando Einstein acá. Muy bien. Acá tienen las ecuaciones justamente esas, las ecuaciones de Einstein. La de arriba es la forma en que se aplican normalmente para todos los estudios astrofísicos e incluso cosmológicos que no impliquen la totalidad del universo. Cuando se la aplica la totalidad del universo, hay que agregarle la constante lambda esta, que Einstein había introducido al principio, después la sacó, quiso quedarse nada más que con la forma de arriba, pero que hoy en día aceptamos que en la totalidad del universo hay que meter esta constante cosmológica. Como esta constante es muy pequeñita, entonces no afecta a la dinámica que sale de los objetos astronómicos, donde los campos gravitacionales ahí son muy fuertes. Entonces esta cantidad lambda no se puede despreciar, y entonces en los agujeros negros, todo ese tipo de sistemas, estrellas de neutrones, donde los campos gravitacionales son tan intensos, no es necesario tomar el lambda como parte del problema. Bueno, estas son las ecuaciones entonces de campo de Einstein. Acuérdense que el tensor G mu nu es un tensor de 4×4, es una matriz 4×4, o sea, son 16 cantidades a determinar. Pero como es simétrico el tensor, entonces son solamente 10. 4 de la diagonal y las 6 del triángulo superior o del inferior, simétrico. Bueno, y por supuesto, acuérdense, el T mu nu es el término de fuentes. Esa estructura es muy parecida a la de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos un término de fuentes a la derecha, que en las ecuaciones de Maxwell son las densidades de carga y las densidades de corriente, y a la izquierda tenemos una ecuación diferencial. Acuérdense que estos radios de curvatura que aparecen acá son derivaciones parciales de la G, del tensor métrico. Entonces lo que aparece como, podríamos decir así, como potencial gravitacional, los que se encargan de describir cómo es la gravitación, son estos elementos G mu nu del tensor métrico. Bueno, a ver, acá tienen ejemplos del tensor. Acá tienen el tensor completo. Acá está separado la parte espacial, que es esta matriz de 3×3 que aparece abajo. A ver, yo le llamé a la parte temporal, le llamé X4 y la puse al final. Entonces a mí me aparecían en todas las cosas que yo tengo en los apuntes, la parte temporal me aparecía abajo y a la derecha. Aquí, como el autor le ha dado el índice 0 a la parte temporal, entonces el T00 es el término temporal puro, después tienen los términos T01, T02 y T03, o sea, tiempo con X, tiempo con Y, tiempo con Z. Y acá está la matriz espacial, donde está X con X, X con Y, en fin. El tensor T mu nu, entonces tiene, acá está la interpretación física de sus diferentes elementos. Presiones en la diagonal, esfuerzos de corte en las partes, todo esto referido al modelo al cual se va a aplicar esta cuenta. O sea, uno describe el sistema que tiene. Por ejemplo, acá dice densidad de energía arriba. Esto y densidad de masa es lo mismo. Acá está escrito C al cuadrado por E es M. Entonces, si tengo la densidad de energía y la multiplico por C a la menos 2, lo que tengo acá es la densidad de masa, que es lo mismo que la densidad de energía que tengo en una cierta zona del espacio. Después, si hay impulso en esa zona, aparece acá, aparece en la primera fila o en la primera columna. Y si hay presiones o esfuerzos de corte en el sistema que estoy considerando, aparecen en estos otros términos. Este es el famoso tensor de energía e impulso. Acá tienen la forma del T mu nu que se toma para describir el universo. Normalmente un
universo que sea homogéneo, isótropo, se toma un T-mu-nu que es diagonal, donde aparecen términos de presión y aparece la densidad de masas acá arriba, y el resto son puros ceros. El G-mu-nu general tiene todos los términos, o sea, si tuviéramos que tomar todo el T-mu-nu completo, tendríamos que también tomar el G-mu-nu completo. Pero cuando el T-mu-nu es de esta forma, entonces el G-mu-nu, para el caso del universo, toma acá escrito el caso especial del G-mu-nu que resulta para el universo, toma esta formita que está acá, también diagonal, con todos ceros menos los términos de la diagonal, y aparece esa forma del elemento de arco al cuadrado. Acuérdense que los elementos del tensor métrico son los elementos que multiplican a los cuadrados de las coordenadas. Aparece la forma esta, donde aparece el factor A de t, ese que dice cómo el famoso radio del universo, cómo va variando. Bueno, y el resto la parte espacial. Esta cosa que está acá abajo, el K, depende de qué tipo de modelo está haciendo uno. Si uno está suponiendo un universo cerrado, K vale 1. Si el universo es abierto, vale menos 1. Y si el universo no es ni abierto ni cerrado, o sea, si es plano, el K vale 0. Fíjese que en ese caso, si el K vale 0, esto que está acá, toda esta expresión que está acá a la derecha, no es otra cosa que el elemento de arco en coordenadas polares común y silvestre. Diferencial de r cuadrado por r cuadrado diferencial de θ cuadrado, o sea, es el elemento de arco al cuadrado común y corriente del espacio euclidiano que ustedes conocen. Bueno, acá tienen las diferentes geometrías posibles. El espacio euclidiano con todos estos dibujos están en inglés, porque me los he robado, chicos. O sea, yo no me iba a poner cuando di esta charla, no tenía tiempo para ponerme a hacer yo mismo los dibujitos, así que cometí un latrocinio y me secuestré todas estas figuras de donde las fui encontrando, las que me parecieron más bonitas. Acá tienen lo que son las geometrías sobre un plano euclidiano, sobre una superficie esférica, es decir, un universo cerrado, con curvatura positiva, una silla de montar, o punto de ensilladura, saddle point, superficie de un punto de ensilladura, esta es la silla de montar, y tienen dibujado acá, ven los triangulitos, que la suma de los ángulos internos vale menos que pi, o vale más que pi en la esfera, o igual a pi en el plano euclidiano. Como ven, el problema de cuál es la geometría de nuestro universo es una cuestión, sigue siendo una cuestión absolutamente empírica, como en la época anterior a la de los griegos, que fueron los primeros que elaboraron una teoría sobre la propiedad del espacio. La geometría matemática es una teoría sobre las propiedades del espacio. Y bueno, los griegos creyeron que era la única posible. ¿Por qué? Porque en pequeños tamaños nuestro espacio no muestra la curvatura que tiene. Entonces, ellos la única geometría que pudieron deducir era la euclidiana. Pero hoy en día sabemos que la geometría del universo depende de cómo es la distribución de masa que tiene, y hay que estudiarla y ver cómo es. Bueno, acá están estos mismos dibujos que ya les presenté en otra ocasión. Bueno, acá les voy a mostrar un efecto que ocurre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los agujeros negros rotatorios? Esos agujeros negros que se llaman de Kerr, que están caracterizados por dos parámetros, la masa y el impulso angular. Que yo les recordaba y les decía, en el caso de los agujeros de Kerr-Neumann, hay tres parámetros: carga, masa e impulso angular. Y les decía que los agujeros negros en ese sentido se parecen mucho a las partículas elementales, cuyas características
características más importantes son la masa que tienen, el spin que tienen, o sea, el impulso angular, y la carga eléctrica que tienen. Es probable que ambas cuestiones, el día que tengamos una teoría completa que vincule a la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, se pueda mostrar que estas cuestiones de los agujeros negros se pueden caracterizar con 3 parámetros solamente, esté relacionado con el hecho de que las partículas elementales también se caracterizan con esos mismos 3 parámetros. Pese a eso, las partículas elementales no son agujeros negros, ojo, son otra cosa. La teoría cuántica prohíbe que una partícula elemental sea un agujero negro a menos que su masa supere la masa de Planck. Si la masa de una partícula elemental superara la masa de Planck, entonces se transformaría en un agujero negro. Pero ninguna de las partículas que conocemos alcanzan esa categoría. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Acá está dibujado un satélite, el Gravity Probe B, así se llama. Lo pueden buscar en la Wikipedia si quieren. Gravity Probe, o sea, prueba gravitatoria B. Un satélite que se envió con un giróscopo levitado mediante superconductividad. Ustedes saben que los giróscopos, por conservación del impulso angular, tienen tendencia a permanecer, podríamos decir así, con su eje fijo. Se tiene que conservar la dirección del eje de giro, porque se conserva el impulso angular, el vector L. Al conservarse el vector, se tiene que conservar también en dirección, no solo en módulo. Se utiliza mucho eso para hacer compases giroscópicos, o sea, brújulas giroscópicas. Los aviones suelen llevar esas brújulas giroscópicas. Esas brújulas giroscópicas se hacen girar apuntando al norte, y cuando el avión vuela, aunque se intente girar, tienen una suspensión de esas que se llaman cardánicas, pueden girar como libres. Aunque el avión vaya girando, suba, baje, gira a la derecha, gira a la izquierda, la brújula apunta siempre al norte geográfico, al eje de rotación. Está en la misma dirección que el eje de rotación de la Tierra, se acopla con el eje de rotación de la Tierra, a diferencia de la brújula magnética, que marca el eje del dipolo magnético, que es otra cosa, que es mucho más imprecisa. En cambio, las brújulas giroscópicas son fantásticas. Bueno, esto es como una brújula giroscópica. Lo que lleva dentro esto, lleva una esfera extraordinariamente pulida, muy cercana a una forma esférica perfecta. No se pueden conseguir formas esféricas perfectas, pero esto es lo más parecido a una forma esférica, que gira y conserva su dirección en el espacio, en este caso hacia una estrella guía de la constelación del Pegaso. Esto ahí dice estrella guía de la IM de Pegaso. El satélite en todo momento reconoce esa dirección. Ahora, en los agujeros negros de Kerr-Neumann hay un fenómeno que ocurre también en cualquier masa gravitatoria que esté girando, que es que se produce un arrastre del espacio-tiempo. Eso que se llama frame dragging precession acá. O sea, si el satélite gira alrededor de la Tierra, entonces hay un arrastre del espacio y el tiempo que acompaña al movimiento del planeta alrededor del cual está girando ese satélite. Entonces, al cabo de una vuelta completa al mismo lugar, si conserva la dirección del eje de rotación y si ha habido un arrastre del espacio-tiempo, cuando llegue al mismo lugar de donde salió el satélite en la órbita, va a tener el eje apuntando en otra dirección. Y efectivamente eso ocurre por dos razones. Una es por el arrastre del espacio
espacio-tiempo, y otra es por la curvatura del espacio-tiempo. La propia curvatura del espacio-tiempo hace que cuando el satélite vuelva a la misma posición, tiene también una componente de desvío. La fórmula que está acá abajo indica el ángulo de desvío que se produce respecto de la estrella guía. Tiene dos términos en esa formulita que pueden ver ahí. Esta es una de las pruebas, eso se ha hecho y se ha comprobado en forma experimental mediante este satélite, y es una de las pruebas firmes que tiene la teoría general de la relatividad para demostrar su validez. Es una teoría realmente extraordinaria por donde se la mire. Bueno, aquí tienen dos agujeros negros, o si quieren dos estrellas de neutrones, si no quieren llegar al extremo de dos agujeros negros, que giran una alrededor de la otra. Esto se parece mucho a si ustedes tuvieran una carga eléctrica positiva y una negativa del mismo signo que están girando. Eso sería un dipolo eléctrico girante. Pero el dipolo eléctrico girante, que emite radiación electromagnética, se puede interpretar como dos dipolos eléctricos a 90 grados uno del otro, lineales a 90 grados, que están los dos oscilando con una diferencia de fase de 90 grados, de pi sobre 2. Es decir, cuando uno de ellos pasa por cero, el otro alcanza el máximo en la dirección perpendicular. Son dos dipolos lineales perpendiculares. Cuando uno llega a cero, el otro alcanza el máximo, bueno, y viceversa. Cuando se invierte, el otro alcanza el cero. Eso equivale a un dipolo eléctrico que está rotando. Y por supuesto, esos dos dipolos emiten radiación electromagnética. Los dos dipolos esos que están oscilando con una diferencia de fase de pi sobre 2, emiten radiación electromagnética. Lo mismo ocurre acá, pero ¿qué pasa? Que en el dipolo eléctrico, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que se producen oscilaciones electromagnéticas que van como la inversa del cuadrado de la distancia, entonces pueden llegar al infinito, transportar energía hasta el infinito mediante fotones reales. Bueno, una cosa análoga ocurre con estas dos masas que rotan una alrededor de la otra. Ahora, hay una diferencia en la radiación gravitacional. ¿Por qué? Porque imaginen que estos son como dos cargas gravitacionales que giran una alrededor de la otra. El problema es que las cargas gravitacionales tienen todas el mismo signo. No son como la carga eléctrica, que uno tiene signo más y otra tiene un signo menos. Entonces acá las dos cargas es como si estuvieran oscilando, como si fueran dos dipolos que tienen direcciones opuestas. Y entonces es como que dipolarmente la emisión de uno y la emisión de otro se cancelan, interfieren destructivamente. Si en el dipolo oscilante que ustedes tienen en el cuando hacen la oscilación, les cambian el signo y hacen que los dos sean positivas, y el dipolo oscila mientras uno sube, el otro baja, y están oscilando así, la radiación dipolar se cancela. Entonces acá también la radiación dipolar gravitacional se cancela, pero aún así hay radiación gravitacional, hay ondas gravitacionales, pero son las que se llaman cuadrupolares, ondas gravitacionales cuadrupolares. Son los órdenes de desarrollo superior, podríamos decir así, de los campos electromagnéticos. En el caso de los campos electromagnéticos, cuando uno tiene una distribución de carga, la onda más importante es la dipolar eléctrica, pero también hay ondas que son cuadrupolares eléctricas, octupolares eléctricas, dipolares magnéticas, cuadrupolares magnéticas. En fin, aparecen otros términos que en el caso del dipolo oscilante
consideran porque es exactamente un dipolo y nada más que eso que está oscilando. Pero en una oscilación general aparecen los momentos multipolares superiores. En el caso de estos dos cuerpos que rotan, lo que hay que hacer es un cálculo que se llama cuadrupolar. Las dos masas rotantes forman un cuadrupolo gravitacional que radia ondas gravitacionales. Bueno, esto que tienen acá representado es más o menos la forma que tienen las ondas estas que van saliendo. Como ven, es como si fuera una especie de espiral lo que han dibujado acá. Ven, yo voy a tratar de ir siguiendo con el cursor una de esas espirales. Ven cómo van saliendo cada una de estas cosas acá. Pero en realidad lo que se tiene son ondas que están propagando en la dirección radial. Bueno, ¿cómo llegó Einstein a la conclusión de que esto se debía producir? Bueno, ahora les cuento. Antes de seguir, les cuento para que tengan idea de dónde sale esto. Si ustedes supongamos que ustedes están en un punto muy alejadísimo, acá en la Tierra, alejadísimo de dos estrellas de neutrones o de dos agujeros negros como estos. ¿Cómo es el espacio-tiempo en la cercanía nuestra, donde el campo gravitacional es muy escaso? Es un espacio-tiempo que es prácticamente plano, euclidiano. Acá los campos gravitacionales son realmente poco intensos, donde vivimos nosotros. ¿Alguien se anima a recordarme cómo era el tensor métrico del espacio-tiempo plano? A ver, que me lo diga alguien. A ver, alguno de los muchachos, de las chicas también. Anímense. ¿Están presentes todos? ¿O se me han quedado en camino? Yo estoy intentando recordar. Anímense a responder algo. ¿Cómo era el tensor métrico de la relatividad especial, del espacio-tiempo plano? De las cosas que les he venido diciendo ahora hace un rato. ¿No sería cercano a cero, prof? Tenía todo cero menos la diagonal. ¿Se acuerdan? Era 1, 1, 1 y menos 1. Y el resto todo cero. Ese es el tensor métrico de la relatividad especial. Bueno, entonces lo que hizo Einstein dijo, cuando uno está muy lejos de dos cuerpos así como estos que giran, el tensor métrico de estas ondas no puede ser muy diferente del tensor métrico ese que vale 1, 1, 1 menos 1 y después tiene 0 por todos lados. Entonces lo que hizo, escribió que el G mun U, es el tensor métrico de estas cosas, es el tensor métrico del espacio plano más una pequeña perturbación que él le llamó H mun U. ¿Por qué? Porque después de la letra G viene la letra H. Entonces dijo que G, el tensor métrico, era 1 más H, donde H es las modificaciones que hace el tensor métrico a la planitud del espacio, podríamos decir, en cualquier zona alejada de estos dos objetos que están rotando. O sea, uno se va muy lejos y lo que tiene es un espacio que no está curvado porque no hay campo de gravedad. Supongamos que nos vamos muy lejos al medio del espacio cósmico. No hay campo de gravedad de ningún tipo. Ahí el tensor métrico es el 1, 1, 1 menos 1. Bueno, dice, cuando esta onda gravitacional pasa, afecta al espacio-tiempo y esa perturbación tiene que ser pequeña. Entonces escribió que el tensor métrico, en estas condiciones muy lejos, es el tensor de la relatividad especial más ese otro que es una pequeña corrección. Además, cuando uno está muy lejos de las fuentes del campo gravitacional, el tensor T mun U que aparece en las ecuaciones de Einstein vale 0 porque estamos en el vacío. Era como las ondas electromagnéticas en el vacío. Cuando tomábamos la ecuación de onda con fuente y decíamos en el vacío la densidad de carga es 0 y la densidad de corriente es 0, entonces quedaba la ecuación de onda igualada a 0, que es la ecuación de onda común. Bueno, en las
ecuaciones de Einstein pasa lo mismo. Aunque uno tenga estas fuentes de campo concentradas acá en zonas lejanas, esas ecuaciones están igualadas a cero. Cuando él metió esa forma del tensor de la relatividad especial más la pequeña perturbación en la ecuación de Einstein igualada a cero, encontró la ecuación a la que tienen que satisfacer las pequeñas perturbaciones esas. ¿Y qué forma tenía esa ecuación? Pues la forma de la ecuación de ondas común y silvestre que ustedes conocen, donde en la parte de abajo, donde va la velocidad, aparece la velocidad de la luz. Quiere decir entonces que, maravilla de maravillas, las ondas gravitacionales propagan con la velocidad de la luz. Eso realmente es fantástico si uno se pone a pensarlo, porque la velocidad de la luz es la velocidad de las ondas electromagnéticas. Y sin embargo, en la teoría de la relatividad general, a Einstein le salen que las ondas gravitacionales propagan con la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa? Significa que si alguna vez se encuentra el gravitón o partícula asociada con esas ondas, debe tener masa en reposo nula para que puedan estas ondas propagar a la velocidad de la luz. Esa fue la predicción de Einstein en 1916. Bueno, hubo que esperar 101 años hasta el 2017 para que se pudiera verificar de que esto efectivamente ocurre, lo cual es una verificación más de que las ecuaciones de la relatividad general son correctas. Cuando una onda gravitacional pasa muy alejada de un punto del espacio, hay dos tipos de polarización. Acá tienen ustedes, si ustedes colocaran en un punto del espacio una serie de masas chiquititas, masas de prueba, como se hace en el electromagnetismo. Cuando uno quiere ver un campo, imagina que pone una carga de prueba y se fija cuánto vale la fuerza sobre ella. Bueno, acá ustedes pueden colocar una cantidad de masas de prueba formando un círculo. Acá les muestro yo las dos deformaciones que se producen para esos círculos respecto del plano de movimiento de las dos masas que generan el campo. Estas dos giran acá y cuando giran forman un plano. Si fuera una especie de sistema solar sería el plano de la eclíptica, que es donde giran todos los planetas, digamos, el plano donde gira la Tierra, digamos. Entonces, respecto del plano de la eclíptica acá, hay una oscilación de ese círculo de partículas que se transforma alternativamente en una elipse achatada y después en una elipse alargada para arriba, y pasa otra onda que puede estar polarizada también. Hay otra polarización para las ondas gravitacionales, que es que esa elipse, ese círculo de partículas aparezca como una elipse achatada a 45 grados respecto del plano, y que después se vuelve círculo y se aplasta en la otra 45 grados en la otra dirección. A esta se la conoce como polarización más, y a esta se la conoce como polarización por. Por eso se la llama el efecto de una plus. Plus significa más. El efecto de una polarización más, de una onda gravitacional en un anillo de partículas. Y acá a la derecha dice el efecto de una polarización cross. Ellos le llaman producto cross al producto vectorial que se marca con una X. Bueno, esto es una X, entonces le llaman producto cross. Esta es una manera como se polarizan las ondas gravitacionales. Bueno, ¿cómo se detectan? Bueno, acá tienen el esquema de detección. El esquema de detección se hace mediante un interferómetro de Michelson, del mismo tipo que usó Michelson para tratar de buscar la velocidad de la luz del laboratorio respecto al éter. ¿Se acuerdan? Cuando
empezamos a hablar de relatividad. Bueno, uno puede hacer lo mismo y detectar el paso de estas ondas. Cuando estas ondas pasan, fíjense, lo que hacen es cambian la distancia entre las partículas. Si las partículas inicialmente están todas a la misma distancia unas de otras formando un círculo, cuando la onda gravitacional pasa, esas distancias varían, se aproximan entre sí en diferentes maneras. Bueno, pero se puede ver acá cómo se aproximan unas a otras. Y se aproximan, después se apartan, después se vuelven a aproximar y van oscilando. Esas oscilaciones se pueden detectar detectando los cambios de longitud de los brazos de un interferómetro. Si los interferómetros, cuando pasa una onda gravitacional, cambia el largo de sus brazos, eso aparece como interferencia óptica. Si yo lo estoy haciendo trabajar en el interferómetro con luz amarilla, por ejemplo, y uno de los brazos cuando pasa una onda gravitacional se me acorta y el otro no, por ejemplo, porque uno de los brazos puede estar en la dirección en que avanza la onda, en esa no hay polarización, pero el otro sí, entonces el otro brazo se me puede tirar o arrimar. Entonces yo lo voy a detectar detectando franjas de interferencia que se producen en el interferómetro cuando pasa la onda gravitacional. Bueno, acá tienen una de las instalaciones del observatorio LIGO. LIGO es un nombre formado por las iniciales de creo que es Large Interferometry, Laser Interferometry for Gravitational Observatorio, una cosa así. Lo pueden buscar en la internet, LIGO se llama. Esta es una de las instalaciones que tienen. Acá tienen los dos brazos, acá alcanzan a ver uno de los brazos del interferómetro que tiene varios kilómetros de largo. No sé si son 2 o 5 kilómetros que tiene de largo. El otro brazo es perpendicular a ese y se emiten rayos láser que viajan en esas dos direcciones y se hacen interferir en estas instalaciones que están acá adelante. Creo que es el que está ubicado en la zona de Luisiana, me parece, en los Estados Unidos. Hay otro igual, y ya les voy a explicar por qué, ubicado en el estado de Washington, bastante separado, como por 5.000 kilómetros, una cosa así. Bueno, acá lo tiene una vista más clara, donde se ve los dos brazos del interferómetro. Tremendo interferómetro. Acá tienen, uno está ubicado, el de Livingston creo que está en el estado de Luisiana, que me parece porque es un estado más verde, ahí veo más verdor. Y el otro creo que está en el estado de Washington, en alguna zona que debe ser volcánica o por el estilo. Son dos interferómetros que trabajan juntos. Ahí está. Ahí tienen los dos observatorios en los Estados Unidos. Hoy en día existen también el observatorio Virgo, que ese es europeo y trabajan también en colaboración con LIGO, por supuesto. Son dos observatorios. ¿Por qué dos? Porque las detecciones de estas ondas son muy delicadas. Son efectos o sea, imagínense que cuando pasa una de estas ondas gravitacionales, lo que ocurre es que el propio espacio-tiempo se está dilatando, está apareciendo más espacio entre medio, o menos espacio cuando va pasando la onda. Es una especie de dilatación parecida a la dilatación del espacio propia de la expansión del universo. El espacio se está comportando ahí elásticamente. Entonces, ¿qué pasa? Son apartamientos que son extremadamente pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace para observarlo? Los espejos tienen que estar muy firmes
no tienen que vibrar, porque si vibran, si vibraran por cualquier razón, por un sismo, por el paso de un camión, por el traqueteo de la gente que camina por ahí cerca, esas vibraciones pueden hacer que el interferómetro detecte cambios en la longitud de onda. Y de hecho eso se observa permanentemente. Pero si uno observa efectos de ese tipo en uno de estos observatorios y no los observa en el otro simultáneamente, es porque eso es un efecto local, es porque ha sido un efecto de un camión que pasó cercano o cosas por el estilo, pero no es un efecto global, universal. En cambio, si las señales que aparecen las detectan simultáneamente los dos observatorios separados por miles de kilómetros de distancia, y además esas se observa que son, podríamos decir así, que van en fase las oscilaciones, que actúan en forma conjunta en el mismo tiempo en los dos observatorios, entonces eso es una onda gravitacional. Ese es un efecto de muy largo alcance que no puede verse ni siquiera a un efecto sísmico. Bueno, acá he querido representar, o alguien ha querido representar el espectro de las ondas gravitacionales. Acá está indicado los periodos de oscilación de estas ondas. Acuérdense que estas ondas provienen, vamos para atrás un poquito, provienen de este giro que está acá. Este giro que está acá en el caso de estrellas de neutrones o de agujeros negros que están por colapsar, que están girando muy cerquita unos de otros, así todo, son objetos astronómicos. Estos giros son del orden de, pueden ser de días, horas, no son microsegundos ni cosas por el estilo. Entonces, los periodos de estas ondas son ondas de oscilación lenta, son ondas de muy larga longitud de onda. Viajan a la velocidad de la luz, pero tienen un periodo, por ejemplo, de 2 horas. Entonces, una oscilación que viaja a la velocidad de la luz, pero demora 2 horas. Esa es una de las razones por las cuales estos dos observatorios pueden detectar la longitud de onda de esta onda. Se mide en distancias astronómicas. Entonces, cuando se detectan simultáneamente los dos, actúa de la misma manera en los dos la onda cuando va pasando. Prácticamente de la misma manera. Porque la longitud de onda es muchísimo más larga que las dos posiciones de estos dos observatorios. Estos dos observatorios están lejos simplemente para que las perturbaciones locales que se ven en uno no se pongan en correlación con los del otro. Pero los dos van a detectar el paso de la onda prácticamente como si estuvieran en el mismo lugar. Esa diferencia de posición es mínima comparada con el tamaño tremendo de la longitud de onda que tienen estas ondas. Bueno, acá tienen los periodos de las ondas. Pueden ser de años, puede haber desde la edad del universo, horas, segundos, en fin, y acá están mostrados cuáles son los diferentes tipos de objetos astronómicos que pueden producir ondas gravitacionales con estos diferentes periodos. Este es el espectro de las ondas gravitacionales, de la misma manera, pues se llama el espectro de las ondas gravitacionales. De la misma manera que yo en algún momento, o no me acuerdo si se los he dibujado, pero ahora se los voy a dibujar dentro de poco, cuando veamos cuerpo negro, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético que lleva desde frecuencias de los rayos gamma hasta frecuencias radiales, o sea, longitudes de onda muy cortas a muy largas. Bueno, esto es lo mismo. Ustedes ven acá, por ejemplo, que objetos compactos, los black holes o las estrellas de neutrones rotantes, tienen un periodo de horas. Otras, a medida que van colapsando, tienen periodos del orden en el segundo. Cuando van a colapsar,
tienen un giro final que está muy cerquita el uno del otro, están girando muy rápidamente. Bueno, y estas ondas gravitacionales, ¿qué tienen de interesante? Las ondas electromagnéticas las detectan los radiotelescopios, y con los radiotelescopios hemos visto la radiación cósmica de fondo, que se desprendió unos 400.000 años después del Big Bang, cuando el universo se volvió transparente. Entonces ahí se desprendió la radiación cósmica de fondo, siguió enfriándose hasta la temperatura que tiene ahora, y eso se detecta con radiotelescopios. Nosotros acá estamos detectando ondas gravitacionales con LIGO, con estos interferómetros enormes. O sea que prácticamente estamos haciendo astronomía gravitacional. Ahora, ¿qué tiene de interesante la astronomía gravitacional? Que detecta las ondas que se desprendieron en un dado momento después del Big Bang. Los neutrinos, por ejemplo, se desprendieron antes que la radiación cósmica de fondo. Entonces, si nosotros algún día hacemos astronomía de neutrinos, cosa que ya se está un poco haciendo, vamos a poder ver, no 400.000 años hasta después del Big Bang. Lo más lejos que podemos observar en ondas electromagnéticas es hasta el momento que se desprendió, hasta el momento que el universo se volvió transparente. Más allá de eso, el universo era opaco. Si queremos mirar con radiación electromagnética más cerca del Big Bang, cosas más lejanas, más antiguas, no vamos a poder ver nada. Lo único que vamos a ver es la radiación cósmica de fondo. Pero más allá de eso no se puede ver con radiación electromagnética. En cambio, con neutrinos se puede entrar más allá en el interior de esa masa que era opaca a la luz pero transparente a los neutrinos, y podemos ver más cerca del Big Bang. Y aún más con las ondas gravitacionales, porque las ondas gravitacionales se desprendieron prácticamente en el momento de la generación del universo. Entonces, si nosotros podemos algún día hacer astronomía gravitacional, observando las señales que llegan gravitatorias desde el interior desde el fondo cósmico del universo, es probable que podamos arrimarnos mucho a ver con instrumental, y por supuesto con interpretación teórica. El instrumental, en definitiva, y la interpretación teórica van juntas, y te vamos a poder ver realmente cosas que ocurrieron en el momento del primer estallido del universo. O sea, cuando se produjo la inflación universal y ese tipo de cosas que ocurrieron en los primeros minutos después del Big Bang. Bueno, miren, aquí tienen lo que se detectó en el 2017. Esta fue la señal que se recibió en el estado de Washington, en Hanford, y esta en Livingston, en Luisiana. Acá pueden ver el parecido que tienen las dos señales que se detectaron en estos aparatos. Incluso acá, si no me equivoco, están superpuestas a la derecha la roja y la azul, para que se puedan comparar. ¿Ven? Entonces esto que está acá es la muestra de que los dos sistemas estaban detectando el paso de una misma señal. Las pequeñas diferencias que hay son debidas a los ruidos justamente que tienen ambos sistemas. Acá han reconstruido el paso de esas ondas mediante técnicas matemáticas, con mucho cuidado se han reconstruido, y ustedes pueden ver la extraordinaria identificación que hay entre los dos tipos de señales recibidas. Esto, cuando ocurren los dos detectores a la vez, es una señal de que efectivamente se trata pasando una onda gravitacional. Hay detalles constructivos de los interferómetros. Para que la onda gravitacional se detecte, los espejos que están al final
cada uno de los brazos tienen que estar montados sobre una masa, que es la que se va a apartar, y la masa tiene que estar flotante, es decir, tiene que no tener contacto físico con ninguna cosa sólida ni material sólido, incluso tiene que estar en vacío. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de que la interacción gravitatoria se aísle de las interacciones electromagnéticas. Esa es una de las razones por las cuales, la expansión del espacio, la expansión del universo, de las galaxias que se apartan todas unas de otras, ocurre también acá, donde están ustedes sentadas en su casa. El espacio donde están ustedes se está dilatando en este momento por la expansión del universo. Si fuera suficientemente rápido, ustedes dicen, pero deberíamos notarlo. No lo van a notar, porque ustedes y los equipos que tienen en la computadora, todo lo que hay, está dominado por el electromagnetismo. Y el electromagnetismo funciona aparte de la gravedad. Entonces, aunque haya dilatación del espacio, ustedes no van a notar nada porque ustedes no se van a dilatar, porque ustedes están gobernadas por otra fuerza llamada fuerzas electromagnéticas. Si ustedes en cambio tuvieran dos cuerpos que los pudieran sostener flotando en el espacio, sin contacto con nada, en vacío, entonces esos cuerpos sí sentirían la expansión del espacio y se apartarían el uno del otro. Eso es lo que se hace en LIGO. Los espejos están montados sobre cuerpos muy masivos, tienen que ser muy masivos para que tengan mucha inercia y en lo posible no se muevan por vibraciones, sino que cuando se muevan sea porque realmente el espacio se les está dilatando y se los está llevando, los está arrastrando el espacio. Entonces los espejos van montados sobre estos cuerpos que son muy masivos, que flotan prácticamente, están suspendidos en el espacio mediante sistemas de suspensión extraordinariamente delicados. En muchos casos se utiliza la superconductividad para realizar esa suspensión, de manera que haya una levitación de los cuerpos en el espacio, pero tienen que tratar de estar mantenidos lo más aislados. Son como péndulos esos dos cuerpos, de manera que cuando el espacio se dilata, los péndulos se inclinan, arrastrando al espejo con ellos. Entonces ahí es donde el aparato realmente detecta que está pasando una onda gravitacional. Bueno, esa es la manera como se detectan estas ondas. Y acá tienen la representación de lo que se interpreta que ocurrió. Ese colapso fueron dos agujeros negros de diferente masa que estaban orbitando uno alrededor del otro, y luego se unieron para formar uno solo. Y ustedes pueden ver en las gráficas estas, acá comienzan a arrimarse los dos cuerpos, acá colapsan uno dentro del otro, y después queda una oscilación de una longitud de onda más cortita. Bueno, esa longitud de onda más cortita son las oscilaciones del horizonte de evento, de la superficie del cuerpo negro. Una vez que se formó, se unieron los dos trozos, el cuerpo negro oscila durante un tiempo, o sea, dilata y encoge, o sea, le queda una vibración como si fuera una campana. Es como si fuera un choque de los dos cuerpos que hace que vibren, al unirse, empiezan a vibrar como una campana. Y se emite esta última tramito de radiación que está acá. Bueno, hoy en día, acá termina la presentación esta. Hoy en día hay aproximadamente algo así como 20 o más detecciones de colapsos de agujeros negros, estrellas de neutrones que están emitiendo radiación gravitatoria. Es decir, la radiación gravitatoria hoy en día ya no es una propuesta teórica
dejó de serlo en el momento que se detectaron por primera vez. En realidad ya habían habido detecciones indirectas por observaciones de pares de estrellas de neutrones donde se observaba que perdían energía, es decir, el periodo de rotación iba cambiando, se iba volviendo cada vez más rápido. Eso se tiene que deber a una pérdida de energía, y cuando se hacían los cálculos, la pérdida de energía que era necesaria era la misma que predice la fórmula cuadrupolar que es de Einstein, de la teoría de la relatividad general. Entonces se tenía la sospecha de que efectivamente existían, pero la observación directa se hizo por primera vez en el año 2017, 101 años después de que Einstein las predijera. Es extraordinario ver esta capacidad que tenemos los seres humanos para ver a través de nuestra mente, ver cosas que para poderlas ver actuando en forma directa, necesitamos equipos muy sofisticados, y sin embargo la mente de Einstein ya había visto la presencia de estas ondas gravitacionales. Bueno, yo no voy acá termina la presentación esta. Quiero saber si más o menos han entendido de qué se trata, y quiero conocer las eventuales opiniones que tengan. ¿Se entendió más o menos todo o no se entendió nada? ¿O se entendió una parte y otra no? Sí, profe, yo creo que más o menos se entendió, sí. Bueno. Yo le iba a preguntar si esas ondas gravitacionales no se pueden aprovechar para transmitir información de alguna manera, ¿no? Igual que, a ver, producirlas, como vos ves, es complicado, porque hacen falta cuerpos masivos, sí. Con masas de las estrellas de neutrones o de los agujeros negros. Tendrías que construir 2 agujeros negros primero. Es un problema eso. Pero en principio la respuesta a tu pregunta es sí. Claro que se podría construir, igual que con las ondas electromagnéticas. Cualquier tipo de onda, digamos, como que funcione como las ondas electromagnéticas, puede cumplir las mismas funciones en la medida en que vos encuentres la tecnología para poderlo hacer. Si algún día podés construir agujeros negros de tamaño adecuado, por ejemplo, tomás la masa de la Aconcagua y la metés por debajo del radio del protón, tenés un agujero negro. Entonces haces lo mismo con otra masa más, listo, 2 agujeros negros. Y ahora los pones a rotar uno alrededor del otro. Bueno, ahí vas a tener ondas gravitacionales. Pero me parece que es más fácil hacerlo con ondas electromagnéticas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ayelén. ¿Estás ahí, Ayelén? ¿No te me has fugado? No, profe, sí estoy aquí. No. Bueno, ¿y? ¿Alguna pregunta, algo? No, profe. Bueno. Alejandra, ¿alguna pregunta? Verónica, Horacio. Bueno. Sí, Horacio está allá. Sí. A mí me quedó otra pregunta también. Bueno, pregunte. ¿Qué faltaría, digamos, para detectar el gravitón? Porque por lo que veo, por la dualidad onda-partícula, esto de las ondas gravitacionales es un aporte importante. Es una buena pregunta esa. Para detectar el gravitón, tienes que detectar la cuantificación de las ondas, el cuanto de onda gravitacional. El hecho de que las ondas gravitacionales existan en forma macroscópica, porque claramente estas son ondas macroscópicas, como te digo, ondas de una longitud terrible, longitud de onda astronómica, porque imagínate vos, si el periodo de giro de 2 estrellas de neutrones una alrededor de la otra es de 1 hora, y se mueven a la velocidad de la luz, eso significa que la longitud de onda
es por lo menos la quinta parte del tamaño de la órbita de Plutón. Entonces estas ondas gravitacionales son de una longitud de onda extraordinariamente grande. Incluso cuando las detectan ahí son del orden del segundo, quiere decir que por lo menos tienen el tamaño de la distancia Tierra-Luna, las ondas gravitacionales estas. Son muy grandes estas ondas, Horacio, y es muy difícil con ondas tan grandes, si para ellas se cumple la misma condición de cuantización que para los fotones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, los gravitones tienen que tener una energía bajísima. Entonces, poder detectar la presencia de estas partículas llamadas gravitones que están formando estas ondas, es realmente una cuestión muy difícil. Pero bueno, sabiendo ya que existen las ondas macroscópicas, por lo menos existe la esperanza de que efectivamente la radiación electromagnética esté formada por gravitones reales, no por gravitones virtuales, que serían los que actuarían entre la Tierra y el Sol para curvar el espacio-tiempo, sino gravitones reales que se desprenden de su fuente y que pueden viajar liberados de la fuente del campo gravitatorio que los originó. Bueno, pero sí, es interesante tu pregunta. Ojalá en algún momento se pueda hacer la detección de los gravitones. Bien, bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Problemas que hayan traído, que quieran ver? El Claudio, que iba a traer problemas, decidió que no los iba a traer porque no podía venir. Entonces, bueno, me los va a mandar por mail para que yo se los mire. Eventualmente, si hay alguna cuestión interesante, la veremos entre todos en la próxima clase. Yo tengo un problema, profe. Bueno, ¿querés ponerlo? ¿Querés presentarlo? Sí, sí. Bueno. A ver. Ganadora de una carrera interestelar, Magda cruza la meta en el espacio al mando de su nave espacial con una cierta rapidez con respecto a esa línea. Bueno, un mensaje, no importa de qué, es enviado desde el extremo posterior de su nave en el instante, en su marco de referencia, en que el extremo frontal de la nave cruza la meta. La longitud de la nave es de 300 metros. Sergio está en la meta y se encuentra en reposo con respecto a ella. Bien, o sea que acá el sistema O' es el sistema, vos tenés un sistema O', que es el sistema de Magda, que se está moviendo hacia la derecha. O sea, vos suponés que la carrera salió a la izquierda, y pasó por la meta en el instante cero, que es donde está Sergio. Viene de la izquierda y pasa hacia la derecha con una velocidad P positiva, que vale, el beta vale 0,6, P sobre C es 0,6. Entonces dice que desde la parte anterior de su nave se manda una señal, dice acá, bueno, no dice hacia dónde se la manda, pero dice que se manda una señal. Bueno, y dice que la longitud de la nave que mide Magda es de 300 metros, esa es la longitud propia. ¿Qué es entonces que vos acá tenés? ¿Cuáles decís los sucesos? El suceso 1 es el paso de la parte frontal por
por el origen de coordenadas. Y el suceso 2 es el envío del mensaje. Entonces vos lo que tenés que hacer acá es, no sé cómo está hecho acá, está resuelto acá abajo. ¿Esta solución la has hecho vos o la trae el libro? La he visto en el libro. Claro, esta es la transformación de Loren, lo que tenés acá. Lo que vos tenés que hacer es tomar, andate un poquito más arriba al enunciado. ¿Vamos? ¿Yo qué es lo que haría? Yo te cuento lo que yo haría. Me fijo los dos sucesos, dónde y cuándo observa Magda, en el sistema O' que se está moviendo. Entonces, el suceso 1 se observa en X' 1 igual a 0, T' 1 igual a 0. El suceso 2 se transmite en X'2 igual a menos 300 metros, porque esa es la longitud propia de Magda. Entonces la parte donde está la parte trasera, el extremo posterior, está a 300 metros para la parte negativa. Entonces el X'1 es menos 300 metros y el T'1 dice que es en el mismo instante. Entonces tomaría T' igual a 0. Porque podría ser que Magda primero tiene que avisarle que llegó a la parte trasera. En ese caso tiene que mandar una señal luminosa hasta que llegue, entonces hay un retraso. Pero no supongamos eso, supongamos que en el instante T'2 igual a 0 también sale la señal en la parte trasera. Entonces yo ubico bien las coordenadas X' y T' de cada suceso. Y después tomo la transformación de Loren y transformo. Eso es lo que debe estar hecho más abajo. Mostrarme un poco. Sí, claro, ¿ves? Está para la posición. ¿Ya tenés hecho eso? Y claro, acá está la transformación del tiempo. Pero, profe, ¿cómo se interpreta ese tiempo? Porque es un tiempo negativo, ¿no? Y significa que la señal esa de viva en el sistema de Sergio se ha producido antes que llegara a 0 la ganadora. O sea que estaba cantando victoria antes de tiempo. No, en su sistema lo hizo en forma simultánea, pero acá en este otro sistema apareció antes la señal de ganar y después llegó a la meta. Lo que pasa es que fíjate que la señal de ganar llegó en un tiempo antes, pero apareció en una posición que es de menos 375 metros, bien a la izquierda. O sea que sí, lo que quería Magda era avisarle a Sergio que había ganado. Todavía la señal que aparece en este lugar tiene que viajar a la velocidad de la luz para llegar hasta Sergio, y eso es un tiempo adicional que va a ser posterior a la llegada a la meta. Es decir, Sergio va a recibir esa señal de Magdalena, de que Magdalena ganó. Magdalena le está diciendo gané. Él va a recibir esa señal después de que ella haya ganado. No la va a recibir antes. Porque aunque aparece en un tiempo anterior, pero no aparece en la posición de Sergio. Sergio está en posición 0 y esto aparece en menos 375 metros. Entonces la señal tiene que viajar todavía. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, es eso nada más. Es usar la transformación de Loren y no asustarse porque aparezcan valores positivos o negativos. Si la transformación está bien hecha, lo que hay que hacer es interpretarlos. Bien, está bien, profe. ¿Era eso nomás? Sí, solo eso. Me habían confundido los negativos, digamos. No hay ningún motivo para confundirse. Está todo perfecto. Buenísimo. Ok. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas,
sé, si tienen problemas, traigan problemas, o si me los quieren mandar antes, para que yo con más tranquilidad me los mandan ustedes por un mail, entonces yo por ahí tengo más tiempo de verlos, y puedo por ahí a lo mejor sacarle más el jugo, porque a veces cuando se hace acá sobre la pantalla del televisor es complicado. Lamentablemente hasta que no volvamos a las clases presenciales, y para eso falta, me parece, bastante todavía. Bueno, listo, entonces, nos veríamos el martes. Que tengan muy lindo fin de semana y bueno, que vaya todo muy bien. Bueno, gracias.